Y retomamos. Bueno, habíamos dicho que el vector unitario se caracterizaba por tener módulo 1. Y vamos a tomar el mismo ejemplo que tenemos en la guía. Supónganse que tenemos el vector u de coordenadas 3/5, 4/5 y es lo que vamos a representar acá gráficamente. Para marcar los 3/5 o lo transformamos en decimal, que sería un 0,6, y eso es lo que graficamos acá, o dividimos en 5 partes. A ver, 1, 2, 3. ¿Por qué digo dividimos en 5 partes si termino dividiendo casi en 4? Vamos a empezar al revés, acá y ahí. Bueno, me quedo desparejo. 5 partes. Ustedes las están viendo todas igualitas. Nadie se está animando a decirme que no. Ahí. Ahí tenemos el 3/5. 3 de las 5 partes. Y acá vamos a hacer ahí las divisiones. Tenemos 4/5, que sería acá. ¿Sí? Ahí lo hago más gordito. Y este también. Nuestro vector. Ay, 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 qué pulso. Va desde acá hasta ahí. Este es nuestro vector U. Si tuviera la gráfica con la escala que corresponde, esta medida sería 1, exactamente como esa. O como esta de acá, ¿no? Porque es una unidad. Ahora, vamos a hacer el cálculo para verificarlo, ¿no? El módulo de U lo calculamos como la raíz cuadrada de la componente en X elevada al cuadrado más la componente en Y elevada al cuadrado. Esto nos estaría dando la raíz cuadrada de 9, porque hago 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25, más 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25. Y si sumamos, lo escribo acá uno más, 9 más 16 es 25, 25 sobre 25 es raíz de 1. Por lo tanto, el módulo de U es 1. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Que U es un vector unitario. ¿Está bien? Ahora, de cualquier vector, ¿sí? Podemos encontrar un vector unitario. ¿Hasta acá? Con la idea de vector unitario, ¿estamos bien? Sí, profe, una pregunta. ¿No tiene Sí. flechita arriba de la U por algo en específico? No, por nada en específico. Si Ok. estuviera en la carpeta, en el apunte estaría pintadita más fuerte en Ah, negrito. ok, ok. Nada, acá una licencia que me tomé, no la hice porque no la hice. Es un vector. Está bien la pregunta, ¿eh? No pasa nada. Un vicio de la escritura nada más. Bueno, ¿cómo hacemos para nombrar los vectores unitarios? Lo que vamos a hacer es usar las letras I, J, K, que son las que nos van a hacer referencia a cada uno de los ejes. O sea, un vector unitario que lo queremos nombrar en el eje Y, le vamos a poner la I con un sombrerito, algo así. Es como no es exactamente una B corta, es como más curvito. J y K para los vectores en cada uno de los ejes, en X, en Y, en Z. Entonces, otra aclaración. ¿Cómo se le dice a un vector unitario? También se le dice versor. ¿Sí? Los vectores unitarios también se llaman versores. De cualquier vector, como les decía, podemos encontrar una versión de vector
unitario. ¿Qué características tendría este vector unitario? Que tiene la misma dirección que el vector del que estamos hablando, tiene el mismo sentido, es decir, va para el mismo lado, pero tiene módulo 1. Por ejemplo, este U podría ser el vector unitario de otro que tenga componentes, por ejemplo, si yo acá pongo 3 y lo multiplico por 2, de componentes, por ejemplo, 6 quintos, 8 quintos. ¿Sí? Tendría la misma dirección que ese otro vector, pero la característica de que su módulo es 1. Ahora vamos a, cuando pueda borrar, estoy medio como haciendo tiempo para ver si estaban copiando y vamos a calcular algunas cosillas. ¿Estamos? Sí, por mi parte sí. Bueno, Sí, por mi parte también. ¿cómo hacemos para encontrar un vector unitario a partir de algún vector que tengamos? ¿Sí? Eso ahora se los escribo, así lo vamos viendo y queda registrado. ¿Cómo se puede hallar un vector unitario a partir de un vector? Bueno, la primera respuesta que le vamos a dar a esto es con una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Nuestro vector unitario U, por ejemplo, lo encontramos. Esa especie de sombrerito que les escribí antes en los versores IJK, ¿no? Esto es lo mismo, versor U. ¿Cómo hacemos? Hacemos 1 dividido el módulo del vector U por el vector U. ¿Sí? Y ahí vamos a escribir un poquito más esto. ¿Cómo sería? Esto sería el equivalente a, acuérdense que el vector U puede tener componentes en el plano, ¿no? U sub 1, U sub 2, y le pongo sub y lo escribo como al costadito, es lo mismo. U1, U2, bueno, este sería el U con sus componentes. Si a esas componentes las divido por el módulo, ya estoy teniendo un vector unitario de U. Y vamos a verlo con un ejemplo, porque así, dicho así de esta manera, por ahí es como que no queda demasiado claro. Profe, ¿qué era esa tilde arriba de la U? Eso nos está hablando de versor o vector unitario. ¿Sí? No le puedo poner la flechita para que no piensen que es un vector que anda por ahí volando. Bueno, recuerden que es el sombrerito, les decimos. En general le decimos, van a escucharse a los profes de matemática que le decimos el sombrerito de la U. Es un símbolo que nos permite reconocer a los vectores unitarios, ¿sí? O versores también se les dice. Bien, ejemplo. Supongamos que tenemos nuestro U. Voy a usar el mismo ejemplo que tengo acá, copiadito, de componente 7, 4. Entonces, si miramos la fórmula, que podemos tomarla con cualquiera de sus etapas, ¿no? Es equivalente, ¿no? No necesitamos siempre pasar por esta intermedia, podemos irnos directamente acá, podemos calcular el módulo por separado, ¿sí? Si primero queremos calcular el módulo de U, ¿qué hacemos? Buscamos la raíz cuadrada de 7 al cuadrado, que es la componente en X, más 4 al cuadrado, que es la componente en Y. Esto nos da 7 al cuadrado, 81. ¡Uy! Miren lo que dije. ¿Nadie me retó? Está grabado, profe. ¿Eh? No, van a ver que no va a aparecer grabado. Estuvo ¡Qué cerca, profe. mal! ¡Qué mal! Lo escribí. Lo peor es que casi lo escribí.
Nadie escuchó nada acá. Bueno, esa suma nos da 65, ¿no? Además, fíjense, qué ridícula la profe. Digo, voy a usar el mismo ejemplo para no hacer lío con las cuentas y tiro esa barbaridad que dije recién. Bueno, tenemos el módulo, ¿está bien? Entonces, sabiendo las componentes de U, vengo acá, esa flechita así ondulada para que no piensen que es un vector, ¿cómo nos quedaría el versor U? Como 1, la componente en X, 7 dividido el módulo de U, dividido la raíz de 65. Y en Y, 4, que sería nuestra U2, dividido otra vez el módulo de Y. Esta es la expresión de nuestro versor U, ¿sí? Si nosotros hacemos esta división, que en realidad estaría bueno transformarla, porque esto es un irracional, nos quedaría así, 7 raíz de 65 sobre 65, y acá, ¿por qué me quedó esto? Porque si yo multiplico, yo lo tenía así, 7 sobre raíz de 65, multiplico por raíz de 65 numerador y denominador, esto va a quedar al cuadrado, así que la raíz va a desaparecer, ¿sí? Todo esto vale 1. A ver, ahí estamos. Hasta ahí tengo la misma expresión que arriba. Esto que estaba ocultando vale 1. Pero tengo la ventaja de que al escribirlo de esta manera, del denominador se me va la raíz. Me queda raíz de 65 al cuadrado. Y la raíz de 65 al cuadrado, simplificando, o cancelando mejor dicho, raíz con exponente, queda en 65. Esta sería la expresión racionalizada. Si hacemos esta cuenta y hacemos lo mismo acá, 4 raíz de 65 sobre 65, ¿sí? Nos da las coordenadas del versor U. Es decir, cuando yo represente gráficamente este versor, ¿sí? La medida, la extensión de U va a ser de 1 unidad. A pesar de que nuestro vector U es de coordenadas 7, 4, lo vamos a hacer igual, ¿eh? Sí. Vamos a agarrar la calculadora y lo vamos a hacer. Van a ver que quedó achicado. Digo achicado porque sé que el módulo de este vector era raíz de 65. Y la raíz de 65 es aproximadamente 8, algo, ¿no? Y voy a buscar, acá tengo el celular, la calculadora. Si la tienen a mano, van revisando si quieren. Raíz cuadrada de 65. 8,06, etcétera, porque es un irracional. Bien. Aprovecho y busco esto como decimal. Raíz de 65 por 7 dividido 65. Bueno, acá me da, ojo que lo voy a redondear. Si esto en realidad no está bueno redondearlo, lo voy a poner como en 0,9 redondeado, con un decimal, porque para efectos de dibujar no voy a poder dibujarlo de otra manera. Y acá vamos a hacer la misma cuenta, raíz de 65 por 4 y dividido 65. Esto redondeado sería 0,5. Ahí les puse un ojo, ¿sí? Para que no piensen que es exactamente lo mismo. La expresión correcta es esta. La verdad es que esto se nos complicaría graficarlo, pero lo que quiero es que lo grafiquemos para ver la relación con el vector U. Así que voy a borrar por allá arriba esta parte y vamos a hacer un pequeño dibujito
Se puede graficar en GeoGebra con esas Se expresiones. puede graficar en GeoGebra, sí. Sí. Si alguien tiene ganas de graficarlo en GeoGebra y después compartirlo, fenómeno. Yo porque lo tengo cerrado y hasta que lo abro, comparto, etcétera, etcétera, hacemos más rápido graficando así. Pero sí, GeoGebra es espectacular para graficar estas expresiones. Tendríamos, por un lado, 7, 4, supongamos que acá tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 4, 2, 3, 4. Este es nuestro vector original, nuestro vector U, ¿sí? Y si representamos las coordenadas del versor U, si acá está 1 y acá está 1, tendríamos esto, 0,9 con 0,4. Digamos que estaríamos acá. Si calculamos el módulo a esta expresión, nos da 1. Esto es el versor U. Es un vector unitario en la misma dirección de nuestro vector U original. Me estoy quedando sin batería, se me iba a apagar la máquina y yo ni enterada. Ahí, urgente. Ahí estamos. Bueno, a ver, cosa que no puse y está mal que no lo haya hecho. Tenemos las coordenadas X y, ¿no? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna pregunta? Esto de la idea de versor, ¿se entiende? Sí, profe, lo único que no entendería es la aplicación, ¿para qué utilizaría yo un versor? Porque después vamos a ir viendo que realizamos algunas operaciones y muchas veces, más allá de la medida de nuestro vector original, nos resulta más fácil hablar en términos de versores, de nombrarlo con unidades, hablar de múltiplos de los versores que tenemos. Tiene que ver Ok. con eso, con la manera de operar, y en particular después vamos a hablar también de casos de versores particulares, que son los que tenemos en X, Y, Z. La idea de versor sirve para todos los vectores, pero los versores X y Z son los que particularmente nos van a venir mejor. Así que ahora seguimos con eso. Ok. Bárbaro. Gracias. No, por nada. Siempre esto del para qué me sirve está bien, ¿sí? A mí no me molesta. De hecho, la idea es qué les sirve. Pasa que muchas veces tenemos conceptos que son abstractos, pero son la base de otros que después aplicamos. Entonces, lamentablemente es como que nos quedan ahí dando vueltas y necesitamos aclararlos para que después se comprendan los demás. Así que bueno, esto sería como uno de esos casos. Versores especiales. ¿Cuáles serían esos versores especiales? El versor I, que tiene coordenadas. ¿Recuerdan que yo les dije que teníamos I, J y K? Y a cada uno lo relacionábamos con las coordenadas X y Z. Bueno, efectivamente, el versor I lo relacionamos con X. Su coordenada en X vale 1. Vale 0 la de I y vale 0 la de Z. ¿Sí? Si tenemos el versor J, ¿cuál va a ser la que valga 1? Precisamente la de I. ¿Está bien? Entonces, esta es 0, esta es 1 y esta es 0. Hasta acá estaríamos en R2. Los versores en R2. En el eje X y en el eje Y. Y si agregamos un versor K, sería el que tiene, acá me está quedando tipo
símbolo de mayor y menor. Es el que tiene la coordenada 1 en Z. ¿Está bien? O sea, estos los tengo en R2 y si hablamos de los tres versores, estamos hablando del espacio de R3. Si los graficamos, eje no, Laura. Iba a graficar en el espacio. Acá tengo X, ¿sí? Entonces, si dibujamos las escalas, acá lo mismo. Estoy solamente en el primer octante, ¿no? Con los semiejes positivos para facilitar la visualización. Tengo el versor I, el versor J y el versor K. Bueno, entre que no escribe, borra, es terrible. Acá hay otro. Ahí estamos. ¿Sí? Ahí tenemos representados los tres versores correspondientes a los ejes coordenados. Tienen igual dirección que cada uno de los ejes, el versor K tiene la misma dirección que Z, tiene el sentido del semieje positivo, eso es importante, ¿sí? Los versores IJK tienen el sentido de los semiejes positivos correspondientes cada uno al eje en el que se está desplazando, ¿no? En el que está, con el que está relacionado. Y bueno, módulo 1, por supuesto, porque se trata de versores. Cada versor. Profe, ¿el K es el azul? El K es el azul, sí, se ve medio raro, ¿no? Tinta. A ver, sí. Exageré con lo chiquito ahí. Cada versor tiene módulo 1. Eso es importantísimo tratándose de versores. Bueno, ¿con qué vamos a seguir? Bueno, ¿cómo vamos a nombrar a los vectores? Aprovechándonos de esto de la notación de los versores. ¿Cómo relacionamos una notación como las que vimos antes con la notación usando los versores? Ahí lo agregamos. ¿Puedo borrar acá? Borro ahí. Borro. Voy escribiendo el título y después termino de borrar. Notación en términos de versores o en función de los versores. Bueno, supongamos que nosotros ya habíamos mencionado que al vector A de componentes A1, A2 lo podíamos escribir así. ¿Qué pasa si usamos esta notación de acuerdo a los versores? Podemos decir que nuestro vector A es el vector de componentes A1 en I, lo multiplicamos, ¿sí?, por ese versor I, más la componente A2 por el versor en J. Y si estuviéramos en el espacio, esto es en R2, si estamos en R3, la única diferencia que tenemos es que, no sé, vamos a ponerle B para no poner A, es que tenemos tres componentes,
una en relación con cada eje coordenado, y lo podemos nombrar usando los tres versores. Acá sería B1 en I más B2 en J más la coordenada. Ay, miren lo que puse A y estaba con B y B. Bueno, y B3 en K. Ahí estamos. ¿Cómo sería con un ejemplo, no? Algo más concreto. Supongamos, vamos a escribir el ejemplo en el espacio, que tenemos un versor 2, menos 3, 5 cuartos. Bueno, entonces estaríamos teniendo nuestro B de 2 en I, menos 3 en J, más 5 cuartos en K. Esa es la manera en la que escribiríamos la relación entre las componentes dadas de esta manera y en función de los versores. ¿Cómo estamos con el tiempo? O sea que esas formas de escribirlo son equivalentes. Son equivalentes, exactamente, sí. O sea, si lo vemos anotado como está en la derecha, lo podemos interpretar como está en la izquierda. De las dos maneras, tenemos un ida y Ok, vuelta, tal cual, perfecto. exactamente, sí, por supuesto que sí. Bien, ¿cuál sería un poquito por ahí la mirada en relación entre esto y esto también? Que esto lo podemos pensar como una permanente suma o resta de vectores en el espacio, ¿sí? Dibujo mi vector de medida 2 en I, resto 3 en J, 3 unidades en J, y después sumo 5 cuartos en K. Y eso me va a dar el punto final, y ese punto final es el que corresponde a esas coordenadas. Es una manera diferente de mirar el mismo vector. Bueno, algo más que tiene que ver también con la forma de la notación. No sé si podemos borrar. Vamos a hablar de vectores paralelos. Espero. Ya algo más o menos empezamos a ver el otro día con respecto a los vectores paralelos, cuando hablamos de la dirección, ¿no? Sobre la que se desplaza un vector y que tiene que ver con sus componentes. Si estamos en el plano es como más visible porque lo trabajamos un poco más en las matemáticas anteriores. Si pertenecen a la misma recta, es decir, que si podemos determinar la pendiente y las pendientes son iguales, se trata de direcciones paralelas. Bueno, vamos a generalizar esa idea también al espacio, ¿sí? Con una característica que es simplemente multiplicar por un escalar. Ahora lo vamos a ir escribiendo. Muy bien, ahí vamos. Vos. Por nada. Componentes de un vector. Primero vamos a ver esto y después vamos con lo de los paralelos, ¿sí? Supongamos que tenemos este vector, un vector B, ¿sí? Y lo queremos descomponer según la dirección en X y según la dirección en Y. ¿Está bien? Acá estoy teniendo
las direcciones perpendiculares. ¿Qué pasa? Este vector está formando determinado ángulo con respecto a la dirección horizontal. Entonces, esta medida es lo que llamamos la componente de B en X. Y esa componente de B en X la podemos calcular como el módulo del vector B por el coseno del ángulo alfa, tanto que habremos insistido con trigonometría. Y esta otra componente de B en la dirección vertical, en relación al eje Y, podríamos decir, la podemos calcular como el módulo de B por el seno del ángulo alfa. ¿Cómo nos acordamos dónde es seno y dónde es coseno? Bueno, si yo tengo el ángulo alfa, el lado de enfrente, entre comillas, enfrente, ¿sí? Es el cateto opuesto. Y cuando hablamos del seno, hablamos del cateto opuesto. Cuando hablamos de coseno, hablamos de cateto adyacente. ¿Sí? Por eso tenemos estas dos relaciones ahí. Por lo tanto, nuestro vector B, que tiene coordenadas A1, A2, en realidad también lo podríamos escribir de esta otra forma. A1 sería esto, la componente en X. O sea, el módulo de B por el coseno de alfa. Y A2 sería el módulo de B por el seno de alfa. Esto también tiene que ver con las coordenadas de cualquier punto en el espacio, como lo hemos visto allá en mate 1, en mate 2, en las dos lo vimos de alguna manera, recordamos esto. Bueno, esto en cuanto a las componentes. Y ahí sí, cuando copien vamos con los vectores paralelos y algún ejemplito. Y en estos 7 minutitos nos va a alcanzar. Estoy viendo todo lo que nos está contando. Vamos, por lo menos hasta vectores paralelos. Y a ver hasta Profe, qué disculpe. ejercicio. Sí, decime. Al lado de A1, por ejemplo, ¿qué dice B? Y a chiquitito no llego a leer. En la izquierda y abajo. Abajo de. Exacto. B en X, Ahí. es decir, la componente de Ah, B B en X y B en Y. y B en Y. Sí, otra manera de Perfecto. escribir lo mismo, ¿sí? No, es que no lo llegaba a ver el simbolito. Perfecto, Sí, gracias. sí, no hay drama, no hay drama. Si sé cuándo va a ser el primer parcial, em, déjenme que más o menos les digo, quiero revisar, me lo anoté acá en la agendita, déjenme que lo miro y les digo. Uy, ¿dónde puse? Bueno, a lo mejor lo voy a encontrar. A ver si vuelvo a abrir. Chan, chan, calendario. En septiembre podría ser el miércoles 22 de septiembre. Ahora estamos dentro de un mes más o menos. Un poquito más de un mes. El 22 de septiembre. ¿Qué les parece? Ya fijamos esa fecha y los temas que entrarían serían los que veamos hasta la semana anterior. ¿Sí? Se me quedaron mudos. Bueno, lo piensan y me confirman. Si no es el 22, sería el 29. La otra chance, ya más que eso no, porque si nos ponen, no nos va a dar tiempo para el otro. Lo dejo acá anotadito para que después lo volvamos a ver y ya si quieren lo dejamos reservado. Para el capuchón. Está
estaba mirando hasta dónde pueden hacer. Tenemos las componentes, las magnitudes, chan, chan. Vectores unitarios. Bueno, vectores paralelos necesitamos ver para poder hacer hasta el ejercicio 9 mínimo. A ver. 9. Y después ya vamos con producto escalar y ángulos. Bueno, borro rapidito, si no, no avanzamos. Vectores paralelos. Ahí vemos. Bien. Supongamos que tenemos dos vectores, siendo un vector A, el vector A1, A2, y un vector B de coordenadas B1, B2. Entonces, decimos que son paralelos. Me quiero escribir y empiezo a escribir cualquier cosa. Si existe un escalar, y acá volvemos con los escalares, un escalar K, tal que cuando hacemos el producto entre el escalar K por un vector, nos da el otro vector. Es decir, si nosotros pudiéramos encontrar ese escalar, que al multiplicarlo por uno de ellos nos dé el otro, podemos decir que se trata de vectores paralelos. ¿Está bien? ¿Quedan 3 minutos? Bueno, si vemos que no lo terminamos, aunque sea para terminar esto, entramos un par de minutitos más. Igual es muy cortito esto. Vamos con el ejemplo que tengo por acá reservado. Si nuestro vector es en el espacio 2, 1, menos 3, el vector A, y nuestro vector B es menos 6, menos 3, 9, ¿sí? Yo me pregunto, ¿son paralelos? Bueno, entonces, ¿qué puedo plantear? Yo tengo estos valores, ¿no? ¿Qué tendría que ver? Que la componente de uno de ellos la pueda obtener a partir de la componente del otro por un valor K. O sea, si menos 6 yo lo puedo escribir como un valor K por 2. Si menos 3 lo puedo escribir como el mismo valor K, ¿sí? Por 1. Si este es igual a ese valor K por este valor 1. Y si el 9 lo puedo obtener haciendo K por menos 3. Bueno, ¿todo esto es posible? Si es posible, ¿ya detectaron cuánto vale 3? Sí, menos 3. De acá podemos decir que K vale menos 3. ¿Cómo haríamos? Y en realidad podemos despejar desde la primera ecuación. Supónganse, despejamos K, nos queda menos 6 sobre 2. Nuestro K vale menos 3. Este K, si yo lo reemplazo acá, menos 3 por 1, verifica, me da ese menos 3. Si lo pongo acá, menos 3 por menos 3, también verifica, me da 9. ¿Sí? Es decir, no tengo que pensar en nada raro más que despejar el K de una de las ecuaciones y ver si es el mismo que tengo en las otras, para las otras coordenadas. Si se cumple que el K es el mismo para las 3, maravilloso. ¿Qué me está diciendo todo esto? A partir de todo esto yo puedo decir